Teleimpacto, lo que necesitas saber. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Les habla Leopoldo Espoyalanita y Agenda Nacional. Como todos los lunes, pasaremos de vista a las noticias y acontecimientos del fin de semana y a lo que nos pronostica el inicio de la semana. Tenemos que comenzar entonces con que tenemos un huracán que supuestamente debe tocar territorio dominicano el jueves. Yo tengo todavía la esperanza de que el curso de ese meteoro pueda derivar hacia el sur, siguiéndolo como lo seguimos, con una aplicación que nos da, pues las informaciones del Centro de Huracanes de Miami. De todas maneras, estamos iniciando el lunes. Vamos a ver qué pasa mañana y pasado. Por otro lado, tenemos que pasarles de vista entonces a los acontecimientos de política. Como era previsible, aquí dice el PSC se parte en dos, ¿no? Y eso es así. Hay toda clase de especulaciones de que esa división tiene también una vinculación directa con los pronósticos del 2020 de que el presidente Danilo Medina, que por cierto está en Naciones Unidas, en Nueva York, no se sabe cuál va a ser su agenda, pretende la reelección. Y como se sospecha que él pretende la reelección, aunque él diga que no, porque antes fue así, él dijo que no quería la reelección y se fue a la reelección. Eso está dividiendo entonces al PLD. El PLD estaba ya dividido, de modo que el sistema político dominicano sencillamente no va a ninguna parte. Y para corroborarlo, nada más hay que ver lo que están pensando las figuras que se supone que están liderando la llamada oposición. Aquí tenemos a Abinader, que dice: advierte peligro de la democracia sin ley de partidos. Yo diría que debe haber peligro para la democracia, si es que le podemos llamar así, sin partidos, porque eso que tenemos no se le puede llamar partido. Ahí lo que hay es una aspiración a posiciones públicas que tienen un subsidio del Estado como partido, o sea, como miembros del partido, más las posiciones que puedan conseguir los cargos a los cuales se les pueda designar. Pero da pena por el país que Abinader, que se considera una voz de esperanza de este cuadro del futuro de la nación, dice aquí, afirmó que de la aprobación de un adecuado marco político y electoral depende que el país se encamine por un nuevo modelo de desarrollo que dignifique las condiciones de vida del pueblo, impulse la competitividad económica, asegure los servicios públicos de calidad y restablezca la institucionalidad democrática. Ni media palabra de la soberanía de la nación. Ni media palabra. Y no solamente es Abinader. Toda la llamada oposición, Max Puig y Alianza País y todo eso, no hablan
de la ocupación que tenemos nosotros como parte de la fusión de facto que se está haciendo desde el gobierno, desde que el PLD se instaló en el poder, ¿no? Y entonces tiene uno que soportar en la prensa entrevistas como esta, en donde un ministro dice acá, Ramón Ventura Camejo, dice que el país es referencia en el tema de gestión de la calidad en la administración pública. Bueno, se necesita tener muy poco respeto por la posición y la responsabilidad que usted tiene en el cargo para decir que nosotros somos ejemplos de administración pública. Lo primero es que tenemos, este señor, se acuerda el testimonio que nos dio Tobías Crespo, distorsionó el proyecto de ese desastre que no va a poderse implantar del Intran. Lo primero que yo le observé cuando Tobías Crespo me comenzó a leer en este programa lo que era el proyecto, yo le dije, pero eso debió ser un ministerio de transporte. Digo, así estaba concebido, me dijo él. Pero el ministro de Administración Pública, Ventura Camejo, me dijo que ya había muchos ministerios y que no era como oportuno plantear uno más, ¿no? Y ese fue el consejo de este señor. Bueno, debimos tener un ministerio de transporte. Y este señor, que debería estar atendiendo la estructuración racional del aparato de la administración pública, porque para eso se le paga, pues él no está haciendo esa tarea. Tenemos un Ministerio de Educación Superior y aparte de eso, un Ministerio de Educación. Y separado de esos dos, tenemos un Ministerio de Cultura. Todo eso era parte de un solo ministerio. De modo que ahí hay dos que están de más. Entonces tenemos la OISOE, que es una duplicación del Ministerio de Obras Públicas. Ya lo hemos dicho una y otra vez. OISOE no es más que la incubación del robo en los contratos de la administración pública. Y que cuando todavía no se llamaba OISOE, pero estaba como parte de la administración del gobierno de los 12 años de Joaquín Balaguer, donde se repartían contratos para callar el apetito de la boa. Él decía que había que alimentar la boa porque si no la boa se lo tragaba. Entonces él daba contratos a políticos y militares. A los ahijados que se les entregaba el contrato tenían entonces que dar un 10% a sus apadrinados. Eso lo hacía una oficina que tan pronto se instaló el gobierno de Antonio Guzmán el primer día, el secretario técnico de entonces, que era quien les habla, cerró inmediatamente esa oficina. Y todos los papeles que había ahí, todos los planos y los archivos se los mandé al ingeniero Coromina Pepín, a quien yo mismo había seleccionado y recomendado para ser secretario de Obras Públicas. Esa oficina se abrió después que yo salí del Palacio Nacional. Ese anillito que llevó a don Antonio Guzmán al suicidio. Pero aquí todavía tenemos que soportar que este señor vaya ahí y diga que tenemos una administración pública perfecta. Pues no, yo le voy a llamar de otra manera. Dice este trabajo, que yo lo cito a cada rato, si ustedes lo recordarán, del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales de Washington, el CSIS. Tiene este informe de diciembre del 2013. Mira,
la República Dominicana se está convirtiendo en un Estado unipartidista, o sea, una dictadura de partido. Y a eso está contribuyendo Ventura Camejo. Y dice que somos un ejemplo para Latinoamérica. Y estamos construyendo una dictadura de partido, como la que construyó el PRI mexicano para mantenerse en el poder por 70 años. 70 años simulando democracia. Eso hizo el PRI de México. Y nosotros lo estamos reeditando aquí con el PLD, obra de Leonel Fernández, que quiere volver al poder. Y quiere a Dios que lo lleve bien lejos. Y no le estoy deseando que el huracán María se lo lleve, porque ya lo tendrá que sufrir demasiado el propio pueblo dominicano, porque cada vez que llega un evento de la naturaleza como un huracán o ciclón, dependiendo de su intensidad, nosotros lo que tenemos aquí entonces es una demostración de todo lo mal que estamos haciendo desde el poder o desde el gobierno de la nación. El abandono del territorio dominicano que está siendo ocupado entonces por los nacionales del vecino país. Se lo estamos abandonando. ¿Por qué? Porque lo estamos concentrando, esa población que todavía está ahí aguantando sol y sereno y lluvia, inundaciones y de todo. Y lo estamos estimulando a que vengan a acumularse en las ciudades, en las zonas de alto riesgo. ¿Para qué? Para hacer entonces otro dispendio de recursos como la nueva barquita, que ya está presupuestado lo que se va a gastar en el Domingo Sabio, que tiene reservado nada menos que 7.600 millones de pesos para eso, para repartirlo entre los contratistas del Estado. Esa es la gestión de gobierno que tenemos. Pero todo eso hay que soportarlo gracias a un bombardeo de publicidad permanente, que es una cosa realmente increíble. Desde luego que todo eso tiene que ver con qué clase de democracia estamos construyendo. Ya vimos que hay un debate entre quienes desean tener padrón abierto y padrón cerrado, que es una forma de decir cómo queremos jugar con la democracia. Porque si se deja un padrón abierto, hay entonces, con el manejo del dinero y las prebendas que el Estado le concede a cierta parte de la población, esos infelices son manipulados en su voluntad. Voten por fulano de tal, voten allí por pensejo de tal. Y como es un solo padrón, el padrón electoral, entonces se puede distorsionar la estructura de los partidos. Pero los partidos, ¿para qué existir? Para aspirar a cargos públicos. Los partidos son la parte en que un grupo de ciudadanos se agrupa en torno a ideas de bien común y las articula en lo que se llama programas de gobierno, que constituyen lo que se llama entonces la oferta electoral. Es decir, un partido va a elecciones con candidatos con un programa que promete entonces cumplir en los 4 años que le toca de gobierno. Desde luego que hace mucho tiempo que se habla y no hemos pasado de hablar, aunque ya ni siquiera eso, ya ni siquiera se habla de eso, porque nos colaron algo que se llama que la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo al 2030, que no es más que una perversión de que el modelo neoliberal que nos instaló Leonel Fernández desde que pisó el Palacio Nacional no se debía cambiar hasta el 2030. Esa es la pretensión de esa ley. Y yo sostengo que eso es
por lógica, inconstitucional, porque si el modelo económico neoliberal no se puede cambiar hasta el 2030, entonces elecciones ¿para qué? Porque las elecciones son precisamente para escoger entre un programa y otro, y que el país, el pueblo, el ciudadano, pueda tener la libertad de escoger su destino, decir, no, este es el programa que nosotros queremos que se establezca en la República Dominicana. Y desde luego, debería ser algo que no debía tener tanta diferencia entre un partido y otro, porque hay cosas que son de aceptación general. Por ejemplo, vamos a eliminar el analfabetismo. ¿Hay alguien que se oponga a eso por casualidad? Bueno, pues eso debía ser un lugar común de todos los programas. Vamos a ponernos de acuerdo entonces que debemos darle salud adecuada a todo el mundo. Y vamos a organizar eso, no este desastre que tenemos. ¿Hay alguien que se oponga a eso? O a ir a algo más profundo. Vamos a organizar la justicia, de manera que lo que debería ser la aspiración legítima y más prioritaria de cada ser humano en libertad, que es la de que se le administre justicia oportuna, que eso sea una realidad en la República Dominicana y no este desastre que tenemos de justicia que da vergüenza. Creo que hay 67,000 abogados. En lugar de contribuir a corregir los males de la justicia, medran de los recursos de la población a quienes llevan a mataderos electorales, a mataderos judiciales en los tribunales, con arreglos con jueces corruptos y hasta con fiscales corruptos. ¿Y quién paga todo eso? Las consecuencias. La nación, los ciudadanos. Estamos viviendo una caricatura. Ahora, entre una cosa y otra que sale en la prensa, yo debo decir que en este fin de semana salió una entrevista de un ciudadano. Le quiero llamar así porque creo que hay que merecerse el calificativo de ciudadano. La mayor parte de los políticos no se lo merecen. Estoy hablando de este señor, que fue funcionario, Contralor General de la República en el gobierno de Hipólito Mejía. Y yo puedo dar testimonio de que por lo menos Hipólito tenía un funcionario honesto, el licenciado Federico Lalanes José. Y quiero decirle que el ingeniero José Luis Moreno San Juan, y quien habla, trabajamos como parte del equipo del licenciado Lalanes José para investigar qué se hizo con la capitalización de la empresa que se llamó Corporación Dominicana de Electricidad. ¿Ustedes saben lo que se hizo? Un fraude a la nación. Los aportes que se suponía que debían entrar a la nación se depositaron en fondos del extranjero y de ahí no se sabe el destino que tuvieron. Pero ustedes se deben imaginar cuál fue el destino. Pues no, eso no entró nunca a al registro, por lo menos, de los recursos del Estado. Y definitivamente se encubrió todo eso. ¿Cómo se encubrió? El Banco Central de la República encubrió todo ese fraude. Y además se inventó una excusa y dijo que eso tenía que entrar paulatinamente, porque si eso entraba de golpe a la economía de la nación, se iba a producir una distorsión. Todo eso dijeron la gente del Banco Central y están todavía ahí. Entonces, la verdad es que estamos viviendo, yo creo que ya por fin, el final de esta dictadura.
pero desde luego necesita un empujoncito, y es la voluntad de los ciudadanos. Pero esa voluntad no se puede construir con el silencio de que estamos ocupados por el vecino país, porque se ha estado trabajando para la fusión de facto de los dos países. De aquella denuncia que hizo el pastor Ezequiel Molina en el día 1 de enero del 2016 en el Parque Olímpico Juan Pablo Duarte, que no se ha vuelto a hablar más de eso. Bueno, pues se ha estado ejecutando. Habemos algunos cuantos que hemos venido hablando y denunciándolo, pero desde luego que no hemos logrado articular la respuesta. Y por eso estamos corriendo el riesgo de que el país pueda sucumbir. Desde luego, sabemos que antes de que eso ocurra, lo más probable es que aquí tengamos que recurrir a las armas, que sería lamentable. Pero a eso nos están llevando los jesuitas, ¿verdad?, que están metidos ahí en la Marcha Verde, pero no quieren que se hable de los problemas haitianos, porque ellos están empujando la fusión. Y quiero decirles que estoy esperando que se instale el nuncio, porque voy a verificar que si la carta al Papa Francisco, que le enviamos un grupo de ciudadanos, fue interferido en la nunciatura del africano que nos pusieron de nuncio, lo vamos a perseguir en justicia, donde quiera que se haya metido. Y vamos a denunciar entonces a los demás cómplices de ese nuncio, donde se invitaba en esa carta al Papa a venir a la República Dominicana. Pero así se escribe la historia de la República. De todas maneras, estamos ya al final del programa y queremos decirle pues que estaremos mañana aquí, estaremos tratando temas fundamentales de la economía y de la soberanía de la nación. Les habló Leopoldo Espaillat Nanita. Hasta luego.